Muy buenas noches, mis amigos y hermanos en la fe y en la preciosa y bendita esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Aquí se proclama las gloriosas verdades del reino de los cielos. Ese es el propósito de estos programas, que lo hacemos con todo el amor que Cristo coloca en nuestros corazones para beneficio espiritual de tantas personas que necesitan crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, y también para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Oh, mis amados, le damos a todos la más rica, la más preciosa de todas las bienvenidas. Le damos la bienvenida al tema número 99. Hoy estamos grabando el tema número 99 de nuestro buffet espiritual. Le invitamos a que entren a nuestro canal en Google. Ahí van a encontrar más de 90 temas que ya hemos puesto allí a disposición de todos aquellos que desean abrir los ojos a las realidades eternas. Porque saben una cosa, mis amados, el profeta Oseas no puede ser más claro cuando dice: mi pueblo se pierde, mi pueblo se extravía por falta de conocimiento. Y esa es una de las tragedias más grandes que existe dentro del cristianismo. Hermano, es alarmante, es realmente asombroso la cantidad de hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero son enanos espirituales. Son realmente pingüinos espiritualmente hablando. Y eso es realmente muy, pero muy doloroso. Por eso es justamente esa, es otra de las razones por las cuales estamos haciendo estas programaciones, para que tú te puedas beneficiar, para que el Espíritu Santo a través de estos temas te pueda abrir la mente, para que puedas tener un panorama más amplio de todo lo que tiene que ver con las verdades bíblicas y también con los acontecimientos finales. Muy bien, le damos entonces la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas, como la hermana Marlene Salas, que le extendemos un cariño muy, pero muy especial desde aquí, desde nuestros centros de programación. También a los hermanos de Chile, el hermano Patricio y su esposa, la hermana Ana. Ellos son de la iglesia pentecostal, pero disfrutan y bastante de las programaciones que hacemos aquí. Por lo tanto, mis amados, le damos una muy bienvenida a todos
por igual. Muy bien, vamos entonces a predisponernos para comenzar el tema de esta ocasión. Y la mejor manera de comenzar es doblando nuestras rodillas para solicitar la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan fantástico, tan excepcional, tan maravilloso. Gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque has hecho brillar tu luz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Señor, porque realmente eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y en esta hora, Señor, en que vamos a proclamar y predicar tu palabra a través de estos medios, queremos tu bendición, queremos tu dirección, tu guía. Queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros y no solamente nos haga entender, sino que pueda escribir en nuestros corazones, en las tablas de nuestros corazones, estas gloriosas verdades que semana tras semana estamos estudiando con el propósito de comprender y al mismo tiempo capacitarnos para ser idóneos y aptos para el reino de los cielos. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda impureza de carácter espiritual y que podamos realmente gozarnos en gran manera contigo y con tu palabra. Bendice a los hermanos que nos acompañan y también a aquellos que más adelante se van a unir en diferido a estos programas. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas y capacítanos para tu servicio y para tu reino. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar el tema de esta ocasión. Vamos a estudiar este tema que es trascendental y fundamental. Aquí vemos en la pizarra el título del tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Se titula el tema de hoy, Condiciones para el perdón de los pecados. Ese es el título del tema que vamos a estudiar y lo vamos a hacer con lujo de detalles. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la cantidad de herejías que Satanás fabricó en relación a este tema. Es alarmante. Es realmente como para quedarse asombrado la cantidad de enseñanzas satánicas que giran en torno a este tema. Por poner un ejemplo, vamos a mencionar solamente uno. Uno de ellos, una de esas enseñanzas de demonios, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe
a Timoteo. Una de ellas es aquella que dice que si tú le aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ya eres salvo y todos tus pecados son perdonados. Oh, mis amados, qué mentira más satánica, qué herejía más atroz. ¡Qué herejía más inmunda y diabólica! Es realmente alarmante, mis amados, así como suena. Y eso es solamente por poner uno, pero realmente es impresionante la cantidad de herejías que se han fabricado en torno a este tema. Por eso es importante que hoy le podamos poner los puntos a todas las IES y vamos a estudiar con lujo de detalles un tema tan pero tan cardinal como es el tema de esta ocasión. Condiciones para el perdón de los pecados. ¿Sabían ustedes, mis amados, que hay condiciones para que Cristo perdone nuestros pecados? ¿Sabían eso? Muy bien, justamente a eso vamos a abocarnos en esta ocasión. Y vamos a comenzar con un pasaje que lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos, vamos a poner acá en la pizarra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Este va a ser nuestra columna vertebral para el tema de hoy. También tenemos el Salmo 32, versículos 1 y 2. Pero el versículo que va a jugar un papel impresionante es este de Hechos 3:19. Hechos 3:19 va a ser el versículo que nos va a servir como trampolín para zambullirnos al tema de esta ocasión. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas. Hechos capítulo 3, versículo 19. Es un versículo muy conocido, harto mencionado, pero lamentablemente son pero muy pocos aquellos que lo leen este pasaje en la verdadera luz. Porque hay muchos que lo leen, pero con una luz distorsionada. Y eso es lo peligroso. Y justamente vamos a ver hoy este pasaje, la tremenda importancia que tiene, pero en su contexto verdadero. Muy bien, dice así el versículo 19 de Hechos 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí tenemos un pasaje crucial, mis amados. Ahora, antes de sacarle el jugo al versículo 19 de Hechos 3, vamos a ir un poco también a Salmos 32. Salmo 32, porque ahí también vamos a encontrar un pasaje precioso y sublime. Salmo 32, versículos 1 en adelante, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y ahora viene, noten la última parte del versículo 5, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Tomen nota, mis amados, para que luego puedan compartir con otras personas un tema tan, pero tan cardinal como es este. Muy bien, entonces, la primera pregunta que surge, la primera pregunta que brota, la primera pregunta que lo vamos a tratar es la siguiente. ¿Qué paralelo hay entre la conversión y el santuario terrenal? Esta es una pregunta interesantísima, mis amados. ¿Sabían ustedes que hay un paralelo entre la conversión verdadera? Porque noten que en el versículo 19 se habla de dos cosas. El apóstol ahí en el versículo 19 pone dos cosas como condiciones para el perdón. Y vamos a anotar justamente estas dos condiciones. Número uno, arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa es la primera. Y la segunda condición que pone es conversión. Estas son dos condiciones fundamentales para que podamos disfrutar del dulce perdón de los pecados. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay conversión, tampoco hay perdón. Sola, única y exclusivamente teniendo en cuenta estas dos condiciones juntas, podemos disfrutar del dulce perdón de los pecados. Oh, mis amados, es hermoso recibir el perdón del cielo, pero también tenemos que tener en cuenta que el cielo establece condiciones para que el pecador pueda disfrutar del perdón. Y eso es lo que muchas veces se pasa por alto. Muy bien, ahora viene el primer bombazo de esta noche, mis amados. Escuchen bien esta declaración, porque esta declaración no solamente responde la pregunta que nos estamos formulando, sino también arroja una luz preciosa sobre este tema. Y dice así, esta declaración que les voy a leer se encuentra en la matutina, en los lugares celestiales, página 150. Y noten, hermanos, qué declaración más extraordinaria. Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración tan preciosa. Dice así: en las vidas de muchas personas cuyos nombres están en los registros de la iglesia, no ha habido un cambio genuino. Ahí está. Noten qué dice. Acá dice que en la vida de muchas, pero de muchas personas, de muchos individuos que están dentro de la iglesia, dice que no ha habido un cambio
como genuino. Esa expresión cambio genuino es lo mismo que conversión. O sea, acá dice la declaración que dentro de la iglesia hay miles que no han pasado por la experiencia de la conversión. Y si no han pasado por esa experiencia, tampoco se puede decir que han disfrutado del perdón del cielo. Noten ese detalle trascendental, mi estimado hermano. Ahora, sigue diciendo la cita. Noten, la verdad ha sido dejada en el atrio exterior. Ahí está. Noten, hermano, ¿cuál es el paralelo entonces que existe entre la conversión y el santuario, el santuario terrenal? El paralelo que existe es que hay muchos hombres y mujeres que supuestamente han entrado con Cristo en el lugar santo primero y luego al lugar santísimo del santuario. Pero acá viene un verdadero problema. Dice que dejaron la verdad en el atrio. Ahí está la tragedia, mi estimado hermano. Yo te pregunto, ¿de qué sirve que la persona entre al lugar santo, incluso al lugar santísimo, si la verdad la dejó en el atrio exterior? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿De qué sirve, mi estimado hermano, que tú entres o que tú le sigas a Jesús por la fe, tanto al lugar santo como al lugar santísimo, si resulta que la verdad se quedó en el atrio, o sea, en el patio de afuera del santuario? No sirve de nada. Entonces, de ahí la importancia que tiene el tema de la conversión con el tema del santuario terrenal. Acá dice, la verdad ha sido dejada en el atrio exterior. Y termina la cita diciendo, no ha habido conversión genuina. Noten, hermano, ¿qué ha pasado con miles y millones de adventistas del séptimo día? Han entrado supuestamente al santuario y le han seguido por la fe a Jesús, pero la verdad la dejaron aquí en el atrio. Y eso es una verdadera tragedia, porque eso quiere decir que no han experimentado una verdadera conversión. Ahora, otra pregunta importantísima y fundamental que vamos a tratar a continuación es la siguiente. ¿Cuál es la mejor definición y el mejor sinónimo de la palabra perdón? Oh, mis amados, ahora sí vamos a abocarnos a un punto crucial. ¿Saben una cosa, mis amados? Ustedes no me van a creer. Ustedes no me van a poder creer. Pero el 99,9% de la población adventista del séptimo día, y ni hablar de los evangélicos, no entiende lo que significa la palabra perdón. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque a cualquier adventista que tú le preguntes qué es perdón, ¿saben lo que él te dice? Perdón es sinónimo de olvido. Dios olvida tus pecados. Oh, mis amados, qué
Qué mal que nos enseñaron. Es realmente alarmante. Hermano, esa no es la definición de perdón. Esa no es la definición verdadera, ni tampoco el mejor sinónimo que tenemos para saber qué es perdón. Por eso amerita y bastante que podamos realmente entender qué es perdón y cuál es el mejor sinónimo para dicha palabra. Ahora, vamos a el texto bíblico. Les voy a decir, hermano, en qué parte de la Biblia se encuentra. Y después te voy a demostrar el mejor versículo que podemos utilizar para saber qué es perdón o cómo definir lo que es perdón. Y luego vamos a anotar acá en la pizarra el mejor sinónimo de la palabra perdón. Ahora, vayan conmigo a Salmos 51. Porque en el Salmo 51, versículo 10, tenemos la mejor de todas las definiciones de perdón que existe en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por esta verdad tan preciosa y tan sublime que lamentablemente miles y millones aún no han comprendido y mucho menos asimilado. Salmo 51, 10. Noten lo que dice Salmo 51, 10. Crea, esa palabra crea es clave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Qué versículo más precioso, mis amados! Ahora, abran bien sus oídos, mis amados, porque les voy a leer una declaración espectacular, excelente, y para mí, de todas las que leí, es la más y la mejor indicada para definir qué es perdón. Por lo tanto, abran bien sus oídos y tomen nota y luego vayan y pueden chequear por ustedes mismos esta declaración tan sublime y tan hermosa que el cielo nos ha regalado. Alabado sea el nombre del Señor por esta luz tan preciosa que tenemos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Lo que vamos a leer ahora arroja luz sobre Salmo 51:10 y Hechos 3:19 y también Salmos 32 del 1 en adelante. Escuchen bien, mis amados, porque esta cita vale una tonelada de oro, mis amados. Esta cita no se puede decir que vale 50,000 millones de dólares. No, esta cita no tiene precio, mi estimado hermano. Ni todo el oro del mundo se puede comparar con la belleza y la ricura que se encuentra en esta declaración. Oh, mis amados, abran bien sus oídos, porque ahora, por fin, y noten, por fin vamos a poder entender realmente qué es el perdón. Noten lo que dice Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, es una clave mayúscula. Dice así: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Noten, hermanos, ¿qué dice? El perdón de Dios no es
no es solamente un acto judicial. Quiere decir, hermanos, que una definición pálida, pero pálida, de perdón podría ser un acto judicial. Esta es una definición, pero pálida, muy, pero muy pálida en comparación con la que se viene. Noten, en primera instancia, entonces, el perdón es un acto judicial. Pero la cita dice claramente que el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Noten, hermano, qué interesante lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es extraordinario y mucho más sublime de lo que nos imaginamos. Dice así: no es solo el perdón por el pecado. Eso vamos a anotar. Vamos a anotar ese detalle porque es clave. Noten, esta palabrita que pusimos acá, acto judicial, lo vamos a añadir ahora y vamos a escribir acá por el pecado. Noten, hermano, el perdón no es solamente un acto judicial por el cual se nos libra del pecado. Noten, ahora, sigue diciendo la cita, no es solo el perdón por el pecado. Noten cómo pusimos acá, por el pecado. No es solamente eso. Es eso, pero no es solamente eso. Ahora viene. Escuchen bien porque ahora viene el bombazo, mis amados. Acá se viene un bombazo, pero extraordinario. Esto nos tiene que hacer llenar de gozo nuestros corazones. Ahora viene la definición más sublime, la definición más hermosa, la definición más gloriosa de lo que es el perdón de Dios. Dice así: no es solo el perdón por el pecado, ahora viene, es también una redención del pecado. Y ahora viene, es una transformación del corazón. Hermanos queridos, noten, hermanos, vamos a poner acá la palabra clave. ¿Qué es perdón entonces? Perdón es sinónimo de transformación. Ahí está, mi estimado. Esta palabrita es clave mayúscula. ¿Cuál es entonces la mejor definición de perdón? La mejor definición de perdón es transformación. Esa es la mejor definición de la palabra perdón. Acá lo dice, mi estimado hermano. Es una transformación del corazón. Eso es el perdón de Dios. El perdón de Dios nunca lo definas como que Dios se olvidó de mis pecados y no lo recuerda más. No, esa no es la definición y nunca lo va a ser. Acá te estoy dando, mis amados, la mejor de todas las definiciones que el Espíritu Santo alguna vez nos pudo haber dejado escrito. Noten, es también una redención del pecado, es una transformación del corazón. Y noten
¿Por qué les dije hace unos momentos que esta cita arroja luz sobre el versículo 10 del Salmo 51? ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir, mi estimado hermano, que si no hay transformación, no hay perdón. Quiere decir que si la persona dice haber aceptado la verdad, pero no hay transformación en su vida, tampoco se puede decir que hay perdón. ¿Por qué? Porque perdón y transformación son una y la misma cosa. Perdón y transformación son una y la misma cosa. Eso tenemos que repetir, hermano, hasta el cansancio. Tenemos que entender de una vez por todas que perdón y transformación son sinónimos. Eso es una verdad gloriosa, y lamentablemente miles y millones aún no lo han comprendido. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Y noten cómo termina esta declaración de la página 97 del discurso maestro. Cuando termina diciendo: David tenía el verdadero concepto. Noten ese detalle. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando dijo, y ahí cita el versículo 10 del Salmo 51. O sea, ¿quién es el que tenía un verdadero concepto acá en su mente de lo que es o de lo que involucra el perdón? Acá dice la declaración inspirada, dice que el que tenía el verdadero concepto de perdón era el rey David. Y por eso David oró de la forma como oró en el versículo 10 del Salmo 51. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Que se entienda de una vez y para siempre, mi estimado hermano, que el perdón y la transformación son sinónimos, son una y la misma cosa. Mucho ojo con ese detalle, mis amados. Ahora, ¿cuál es una condición fundamental para alcanzar el perdón? Aquí vamos a contestar esta pregunta. Noten, Patriarcas y Profetas, página 282, arroja luz sobre esta pregunta. Noten, ¿cuál es una condición fundamental para que la persona pueda disfrutar del perdón? Dice la página 282 de Patriarcas y Profetas lo siguiente: para alcanzar el perdón de nuestros pecados, no basta, noten, no basta que creamos en Cristo. Noten, hermano, ¿qué dice? Para que podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, no basta. O sea, no es suficiente que creamos en Cristo. Por eso es que al comienzo les decía que una de las enseñanzas satánicas que circulan por allí, principalmente entre los hermanos evangélicos, es esa falsa enseñanza de que cuando tú le aceptas a Cristo como tu Salvador personal, solamente por ese acto de aceptarle a Él como Salvador o de invocar su nombre, solamente por eso ya eres salvo y todos tus pecados son perdonados. Mentira del diablo, mi estimado hermano. No es así. Esa es una herejía satánica impresionante. Porque
Aquí lo acabamos de corroborar. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas 2:82 dice que para alcanzar el perdón de nuestros pecados no basta que creamos en Cristo. Y ahora viene una condición clave, pero súper clave. Noten. No basta que creamos en Cristo. Debemos comer su palabra. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¿Cuál es entonces una condición fundamental para que podamos alcanzar el perdón? Vamos a poner acá, debajo de estas dos condiciones que ya pusimos, que sacamos de Hechos 3:19, debajo de estas dos vamos a poner una más, y es comer su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esta condición tan preciosa. ¿Cuál es entonces otra condición fundamental para que la persona pueda disfrutar o saborear el dulce perdón de Dios? Tenemos que comer su palabra. ¡Qué hermoso, mis amados! Ahora, vamos a buscar algunos versículos en relación a este punto. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Noten lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54, y luego saltamos al 63. Noten, dice el versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora viene. Noten el versículo 63, porque aquí en este pasaje vamos a encontrarnos con una clave preciosísima. Noten lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora viene, ojo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten, hermanos, qué extraordinario. Tenemos que aprender a comer su palabra. Otro versículo precioso en relación a esta característica lo encontramos en Ezequiel. Noten lo que encontramos acá. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice así el profeta del Antiguo Testamento. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y noten el versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y noten el versículo 3, precioso versículo. Noten lo que dice. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y noten cómo termina el versículo 3. Y lo comí
y fue mi boca dulce como miel. Alabado sea el nombre extraordinario de nuestro Dios. ¡Qué hermosura! Ahora, unan este pasaje que acabamos de leer con el texto de Jeremías. Jeremías 15:16. Noten, Ezequiel 3, 1 al 3. Vamos a encadenar ahora con Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ahí está. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, mis amados, qué extraordinario es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es entonces otra característica, aparte de estas dos? La otra característica fundamental para que podamos disfrutar del perdón: comer su palabra. Esto es fundamental. Por eso es que cuando Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, Él le dice a la Odisea que está a la puerta y llama, pero Él quiere entrar. ¿Para qué? Para cenar. Y justamente la cena es la palabra de Dios. Esa es la cena. Jesús quiere comer con nosotros, pero el menú lo encontramos en su palabra. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Ahora, otra pregunta importantísima que vamos a responder es: ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios nos perdona los pecados? Esta es otra pregunta importantísima, mi estimado hermano. ¿Con qué propósito Dios nos perdona nuestros pecados? Y para eso vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Vamos a buscar acá en Jeremías. Aquí vamos a encontrar la clave de esta pregunta. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice así la declaración: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ahora viene, noten el versículo 34. Dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y ahora viene, ¿por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Noten, hermano, ¿cuál es el propósito entonces del perdón? Vamos a ver. Palabras de vida del Gran Maestro, página 193. Noten, esta declaración que les voy a leer es sublime. Esta declaración que voy a compartir con ustedes es mucho más riquísima de lo que nos imaginamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 193, arroja luz no solamente sobre esta pregunta, sino también sobre Jeremías 31, 33 y 34 que recién leímos. Y dice así: el perdón de Dios
hacia nosotros no disminuye. Ojo con esa palabrita. No disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. ¡Qué impresionante, mis amigos! ¿Qué dice? Noten, acá está clarito. No, el perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Hermano, ¿cuál es entonces el propósito del perdón? El propósito del perdón es que el hombre pueda obedecer. El propósito con el cual Dios te perdona es para que tú puedas tener la ley de Dios escrita en tu mente y en tu corazón. Noten, hermano, es completamente lo opuesto de lo que Satanás le hace creer a la gente. ¿Por qué? Porque la gente le hace creer que Dios te perdona, no importa cómo tú vivas. Esa es otra herejía satánica que el enemigo le ha colocado en la mente de millones de supuestos cristianos. Así dicen muchos, hermanos, que Dios ya te perdonó y que no importa cómo tú vivas, si obedeces o no obedeces, que eso ya es detalle. Lo importante es que Dios ya te perdonó, que la sangre de Cristo tiene poder. Mentira del diablo, mi estimado hermano. No puede ser jamás. El propósito del perdón de Dios, según Jeremías, el versículo que leímos recién, principalmente el versículo 33. Según Jeremías 31:33 y según Palabras de Vida del Gran Maestro 193, es que la persona aprenda lo que significa la obediencia a la ley de Dios. Hermano, no le creas al diablo cuando el diablo te predique de que ya Cristo te perdonó y tú puedes vivir como quieras. No, 1000 veces no. No puede ser nunca una verdad bíblica. Esa es una herejía terrible inventada por el enemigo. Ahora, ¿cuál fue el verdadero propósito de la muerte de Jesús? Otra pregunta interesantísima que arroja luz sobre este tema tan crucial que estamos analizando ahora. Y la respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 209, y dice así: el perdón de los pecados no es el único resultado de la muerte de Jesús. Noten, ¿qué dice? El perdón de los pecados no es el único resultado de la muerte de Jesús. Él hizo un sacrificio infinito, no solo para que el pecado sea quitado, sino para que la naturaleza humana pudiese ser restaurada. Noten, hermano, esa palabra restauración es prácticamente lo mismo que transformación. Son sinónimos los dos. Noten, reconstruida de sus raíces y hecha idónea para la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. O sea, mi estimado hermano, que no podemos decir, jamás se puede decir que Cristo murió e hizo un sacrificio infinito para que sigamos pecando. Esa es una herejía atroz.
impresionante, mis amados. No puede ser jamás. El resultado de la muerte de Cristo no solamente es el perdón en el sentido de acto judicial, sino también en el sentido de transformación. Dios no solamente te quiere quitar tu pecado, Dios te quiere transformar. Dios quiere hacerte idóneo para las mansiones celestiales. Y eso es fundamental que se entienda. Ahora, ¿sabían ustedes que hay una sola razón por la cual no hemos conseguido el perdón? Vamos a ver cuál es esa razón. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 598, arroja luz sobre esta pregunta. La única razón porque no obtenemos el perdón de nuestros pecados, noten, acá se viene el bombazo. La única razón porque no obtenemos el perdón de nuestros pecados es que no estamos dispuestos a subyugar nuestros altivos corazones y cumplir con las condiciones de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la única condición, mi estimado hermano, por la cual miles y miles aún no han conseguido el dulce perdón de sus pecados? ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a ser subyugados por el poder del Espíritu Santo. No están dispuestos a someterse aún así, dice Jehová. No están dispuestos a someter su vieja y depravada naturaleza a la acción y a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la única razón, no hay otra. Si nos sometiéramos por completo al Señor, cuán diferente sería la cosa. Pero lamentablemente el corazón orgulloso muchas veces lucha por mantener la supremacía y no quiere dejarse influenciar ni subyugar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabían ustedes que aquellos que no suben por la escalera de Pedro nunca conseguirán el perdón de los pecados? ¿Sabían eso? ¿Quieren que les demuestre? Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 en adelante. Noten, Segunda de Pedro, vamos a buscar este pasaje porque es precioso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. La escalera de Pedro comienza en el 5, pero vamos a leer el 8 y el 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene, noten hermanos, el versículo 9 es clave. Noten, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Los peldaños de la escalera que aparece en los versículos 5, 6 y 7, que son 8 en total, 8 peldaños. Entonces, cuando en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, se está refiriendo a los 8 peldaños de dicha escalera. Entonces dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Noten, ¿a qué nos hace acordar eso de que tiene la vista muy corta? Nos hace acordar al laodicense. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a la Odisea que es ciego. Y noten, pero tiene la vista muy corta, es ciego, ahí está.
Y noten ahora el detalle que viene. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, quiere decir entonces que aquella persona que dice ser cristiano, pero no está dispuesto o dispuesta a subir la escalera de Pedro, a subir esos 8 peldaños, nunca va a poder disfrutar del perdón de los pecados. Y noten lo que dice esta cita que se encuentra en Nuestra Elevada Vocación, página 76. Noten, hermano, esta declaración que vamos a leer ahora es tremenda. Noten, Nuestra Elevada Vocación, página 76, arroja luz sobre los versículos que recién leímos de segunda de Pedro 1, 8 al 9, principalmente del 9. Y noten lo que dice Nuestra Elevada Vocación, página 76. El que no sube por la escalera del progreso. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se le llama acá a la escalera de Pedro? La escalera del progreso. Quiere decir, mi estimado hermano, que si tú no estás dispuesto a progresar, si tú no estás dispuesto a progresar en la vida cristiana, si tú no estás dispuesto a progresar y te conformas con ser un enano espiritualmente hablando, nunca vas a poder disfrutar del dulce perdón de los pecados. Noten, el que no sube por la escalera del progreso y añade, ¿sabe? Una palabra clave, añade una gracia a otra. Decir añade una gracia a otra es lo mismo que decir ascender de un peldaño a otro. Es lo mismo. Noten, y añade una gracia a otra, es ciego. Ahí está. Ahí está el típico laodicense. Es ciego. Se ha olvidado de lo que Dios exige de él. Ahí está. Y debería recibir el perdón de los pecados a través de la obediencia a los requisitos de Dios. Ahí está, hermano. ¿Cómo se recibe el perdón? ¿Cómo es que una persona puede recibir y disfrutar también del perdón de los pecados? Aquí lo dice, hermano. Es a través de cumplir con los requisitos del cielo. Y dice también que la persona no solamente es ciega, sino también se ha olvidado de las cosas que Dios exige. Y saben una cosa, hermano, otra herejía terrible que Satanás inventó y que anda infectando como un virus a miles y miles de personas es la supuesta enseñanza de que Dios ya no es de que Dios no es un Dios exigente, que Él no exige nada, que solamente tú tienes que creer y punto y se acabó. No, mi estimado hermano, esa es otra enseñanza diabólica que jamás podemos aceptar como adventistas del séptimo día. Ahora, ¿cómo en realidad? ¿Cuándo en realidad los pecados son perdonados? Esta es una pregunta importantísima y arroja luz sobre Salmos 32,
1 en adelante. Noten, yo no sé si se dieron cuenta cuando leímos el Salmo 32, pero ahí hay una palabra clave que es cubierto. Noten, vuelvan a leer otra vez si no captaron ese detalle. La palabra cubierto. Hermano, los pecados son cubiertos primero y después borrados. Mucho ojo con eso. Los pecados primero son cubiertos y después borrados. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Patriarcas y Profetas, página 371 y 372, arroja luz, y una luz preciosa, sobre este punto. Dice así: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no habría de anular el pecado. ¡Epa! Noten qué tremendo detalle encontramos acá. ¿Qué dice? Acá dice que la sangre de Cristo, si bien es cierto, fue derramada para librarnos de la condenación, pero eso no anula definitivamente el pecado. Noten, sigue diciendo, o sea, el pecado, queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio, los muertos han de ser juzgados según sus obras. Entonces, esa palabrita es clave. Entonces, los pecados de todos los que se hayan arrepentido serán borrados de los libros celestiales. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que una persona que haya disfrutado del perdón de Dios, pero cuando decimos disfrutado del perdón de Dios, lo que nos estamos refiriendo es a esto. A esto nos estamos refiriendo. A esta palabrita que lo tenemos que subrayar a muerte. Quiere decir que una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, sus pecados en el santuario han sido cubiertos, pero recién cuando su caso sea examinado, recién allí sus pecados van a ser borrados. ¿Por qué? Porque Salmo 32 dice que los pecados primero son cubiertos y después, según Hechos 3:19, después recién son borrados. Ese es un detalle interesantísimo, mi estimado hermano. Y acá encontramos algo interesante. Y eso es lo que leímos, la página 371 y 372 de Patriarcas y Profetas, arroja una luz preciosa sobre ese punto. Ahora, vamos a ver un poco Salmo 43:25. Qué hermoso versículo. Vamos a saborear este pasaje. Isaías 43:25. Qué hermoso versículo. Isaías 43:25. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué versículo más precioso! Ahora, otra pregunta que vamos a responder es, ¿qué relación existe entre Hechos 3:19 con el juicio investigador? Conflicto de los siglos, página 539. Responde esta pregunta. Dice así: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes. Ojo con esa palabrita. Deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. O sea, que el acto de borrar los pecados es antes de la segunda venida de Cristo. Ese es un detalle importante. Y ahora sigue diciendo, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero Pedro dice, y ahí cita Hechos 3:19. O sea, hermanos, que si ustedes leen esta declaración en su contexto, lo que se nos dice antes y después, ahí se van a dar cuenta que el acto de borrar los pecados es en la lluvia tardía. Cuando descienda la lluvia tardía, ahí, en ese momento, los pecados en el santuario celestial son borrados de los justos. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, ¿cómo que permanecen en los cielos los pecados que no se han borrado? Qué interesante esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 540. Y dice así: los pecados que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros del cielo. ¿Cómo? Noten, hermanos, que claro que está. Los pecados que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni mucho menos borrados de los libros de memoria. Y ahora viene el motivo. ¿Por qué? Sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Ahí está. ¿Por qué entonces? ¿Cómo que entonces permanecen en los cielos los pecados que no serán borrados? Permanecen en el cielo como testimonio en contra del pecador. ¡Qué tremendo, mis amados! Y la última pregunta que vamos a responder es: ¿hasta dónde llega las consecuencias del pecado, aún en aquel que fue perdonado? Qué tremendo lo que vamos a ver ahora, mis amigos. Esta cita es impresionante. Testimonio para los ministros, página 447. Noten qué verdad más sublime encontramos acá. Aun cuando se escriba el perdón frente a vuestros nombres, noten, aun cuando se escriba el perdón frente a vuestros nombres, permanecerán las cicatrices que habéis producido en vuestra alma. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir, mis amados, que el pecado deja cicatrices. ¡Qué impresionante! Por eso es que el perdón no solamente es un acto judicial, sino que es una
transformación. Eso es lo que el Señor anhela. Quiere decir, mi estimado hermano, que Cristo no solamente anhela perdonarte, sino transformarte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oh, mis amados, crean que me he gozado y mucho al compartir esta verdad tan preciosa con ustedes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y quiero decirles que estamos a su disposición. Estamos a su entera disposición. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer. Nuestra página, nuestro canal es ministerio.unavozqueclama en el desierto.Hugo Tapiolas. Ahí van a encontrar ya 99 prédicas para tu enriquecimiento espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a concluir la programación de la fecha con una oración. Vamos a agradecerle al Señor porque hemos podido estudiar su palabra en esta hora. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, tan compasivo y clemente para con nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que el Espíritu Santo pueda grabar estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos realmente comprender, Señor, lo que implica el perdón de los pecados. Que podamos entender, Señor, que perdón no solamente es olvido, sino transformación. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tonifícanos y fortalécenos mucho, porque te necesitamos más de lo que nos imaginamos. Gracias por escucharnos y bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes se unen con nosotros a esta programación. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.